nos reconciliamos con Dios, este es el plan y este es el misterio, que Dios iba a poner a Cristo a habitar en nosotros, que Dios iba a poner a Cristo a vivir en cada uno de los que arrepentidos creyeron y formar así un Cristo espiritual, una organización espiritual, un Cristo, un Jesús en donde todos los que arrepentidos creyemos somos su cuerpo y Él es la cabeza. ¿Sale? Este es el Cristo, el cuerpo de Cristo. Y el día de hoy vamos al segundo tema y se llama Cristo, la cabeza del cuerpo, o Cristo, la cabeza de la iglesia. Segundo tema de la serie, el cuerpo de Cristo o el Cristo corporativo. Muy bien. Colosenses 1:15 al 22. Colosenses 1:15 al 22. ¿Listos, hermanos? Ahí Jimena se los va a poner bien rápido, si no trajo su Biblia. O si quiere ver esta versión que voy a usar yo, la Nueva Traducción Viviente, y compárenla con su versión, ¿verdad? Para que se dé cuenta que la Biblia dice lo mismo, todas las versiones. Colosenses 1:15 al 22 dice: Cristo es la imagen visible del Dios invisible. Cristo es la imagen visible del Dios invisible. Él ya existía antes de que las cosas fueran creadas. Algunas de estas cosas que voy a leer las estudiamos la semana pasada, no voy a hacer énfasis en ello, ¿ok? Pero en algunas cosas sí. Él ya existía antes de que todas las cosas fueran creadas. Recuerden que Él es el Verbo y el Verbo ya estaba desde antes. El Verbo estaba con Dios y el Verbo era Dios. El Logos, este es Jesús. Él ya existía antes de que las cosas fueran creadas. Y aquí empieza el tema del día de hoy. Y es supremo. Diga supremo. ¿Qué significará supremo? Muy bien. Que está sobre todo. Está por encima de todo. No hay nada más encima de Él. No hay una autoridad más grande por encima de Él. Eso se llama supremo. Sobre toda la creación. ¿Sobre qué es supremo? Está sobre toda la creación. ¿Por qué? Ya lo explicamos la semana pasada, nomás recuerde. Porque por medio de Él Dios creó todo lo que existe en los lugares celestiales y en la tierra. ¿Cómo hizo Dios todas las cosas que existen en la tierra y en el cielo y en las cosas que vemos y las que no vemos? Por medio de su palabra. ¿Quién es la palabra de Dios? Jesús. Fíjense, la Reina Valera dice verbo, ¿no? Esa es la palabra en acción de Dios. Este es Jesús. Y por medio de Él fueron hechas todas las cosas. Y ahora Dios puso todo bajo la autoridad de Jesús. Entonces Jesús es supremo. Y dice, Él creó lo que existe en los lugares celestiales y en la tierra. Hizo las cosas que podemos ver y las que no podemos ver. Todas esas cosas que no alcanza a ver o entender. Las cosas celestiales, los tronos, las potestades celestiales también. Y las cosas lejanas del universo. Todo lo que no alcanzamos a ver también lo hizo Dios por medio de Jesús. Dice, ya sean tronos, reinos, gobernantes, autoridades del mundo invisible, todo, diga todo. Otra vez todo. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Ya vimos que incluso todas las cosas subsisten porque Él las sostiene con su palabra, porque Él está por encima de todo. Por ejemplo, nuestro planeta, que es una cosa bien pequeñita, es una cosita muy diminuta en la creación de Dios. Esa es sostenida por Dios, por Jesús. Fíjese, este planeta, si se aleja un poquito más del sol, se congela. Si se acerca un poquito más al sol, se quema. Si gira un poquito más rápido, nos pegamos así como moscas en parabrisas por la velocidad. Y si fuera un poquito más lento, flotaríamos sin gravedad
y no fuera posible la vida. ¿Y sabe por qué rueda y permanece en su órbita tan perfectamente? Porque Jesús se lo ordenó. Por eso todas las cosas en Él subsisten. Él ya existía antes de todas las cosas y mantiene unida, diga unido. Parte importante de esta enseñanza es esto. Mira, hermano, casi todas las cosas que usted va a leer en el Nuevo Testamento tienen que ver con Dios queriéndonos enseñar o enseñándonos, queriendo que entendamos que estamos unidos a Cristo. Esas parábolas, esas metáforas, esas ilustraciones, lo que Dios quiere enseñarnos es que en el nuevo pacto, los hijos de Dios en la iglesia estamos unidos a Jesús, estamos unidos a Dios. Y dice aquí, Él ya existía antes de todas las cosas y mantiene unida toda la creación. ¿Cómo le hizo Dios para que por medio de Cristo todas las cosas estuvieran unidas? Bueno, puso todo lo que existe en Cristo. Y Cristo mantiene unidas todas las cosas. Y las que habían sido separadas o se habían extraviado, Dios las reconcilia por medio de Cristo para que estén unidas. Eso es el mensaje. Ese es el misterio del plan de Dios eterno. Dice el verso 18, estamos en Colosenses 1:18. También, diga además, Cristo también es la cabeza de la iglesia. Esto pareciera como extra, ¿no? O sea, si toda la creación está bajo el poder y el dominio y la autoridad de Jesucristo, obviamente, diga obviamente, también la iglesia. ¿Por qué el Señor lo aclara aparte? ¿No le llama la atención? O sea, mire, todos los cielos y la tierra y las cosas que vemos y las que no vemos y los tronos y las potestades y todo está bajo la autoridad de Jesús. ¿Qué necesidad de decir también la iglesia? También la iglesia. ¿Por qué? Bueno, porque Dios quiere que sea la iglesia la que entienda estas verdades. Porque todo este plan perfecto de Dios, diseñado desde la eternidad, es para la iglesia. ¿Sí comprendió en qué consiste el misterio de Cristo en la semana pasada? ¿Cómo le podemos llamar con una sola palabra a eso? Iglesia. Ese era el plan de Dios. Establecer a su Hijo como un reino espiritual en donde Él fuera la cabeza y todos los que creímos en Él el cuerpo, unidos por el Espíritu Santo de Dios, por cuanto Cristo habita en cada uno de los creyentes. Ese es el plan de Dios, maravilloso, maravilloso. Cristo también es cabeza de la iglesia. ¿Cuántos son la iglesia? Levanten su mano. La cual es su cuerpo. ¿Qué eres tú? Cuerpo de Cristo, de este Cristo corporativo. Juan 15, 5 y 6. Antes de leer, le quiero contar algo que me sucedió con respecto a este tema. Hace poquito en la otra serie, la serie de los jueves, dimos el tema ¿quiénes somos en Cristo? Es la serie. Y dimos el tema somos ramas de la vid, ¿verdad? Somos ramas o somos pámpanos de la vid, o ramas que dan fruto, ¿no? Buen fruto. Bien. Cuando yo estaba estudiando eso, me acuerdo hace unas semanas fue este tema, y yo oraba con el Señor y decía, le tengo que explicar de verdad a la gente, de verdad a la iglesia hay que explicarle que si arrancan una rama del árbol se va a secar.
Dígame usted, ¿es necesario explicar eso? ¿Cuántos saben que si arrancas una rama, las lejas del tronco se va a secar? Entonces yo decía, ¿por qué tenemos que enseñarle a eso como nenitos, así como, ay? ¿Por qué tengo que explicar que si la rama no está pegada al árbol no va a dar fruto? Cualquier persona sabe eso, Señor. O sea, hasta un niño sabe eso. ¿Por qué hay que enseñarle a la iglesia cosas tan obvias, tan lógicas, no? Y el Señor, explícales con todo el cuidado. Y así lo hice, ¿no? Los que estuvieron en esa clase, ¿no? Y cuando vas avanzando, tú entiendes por qué. Es tan lógico, es tan obvio, es tan claro, es tan evidente, ¿sí o no? Que hasta uno dice, claro, yo estoy predicando y todo, pues sí, no, pero el Señor me dijo, explícales claramente. Rapidito, cuando avancé en el tema, me di cuenta por qué. No importa qué tan claro, qué tan obvio, qué tan lógico sea, si la carne se resiste a recibir estas verdades profundas, espirituales de Dios, no entran. ¿Han oído eso de que a fuerza ni los zapatos entran? Eso pasa con mucho creyente cuando recibe la instrucción de Dios. Es clarísimo que ministraba ahorita Cristo, que se decía, un pez fuera del agua no va a subsistir, ¿no? Un hijo de Dios separado de Dios no puede vivir. Una rama, hermanos, apartada del tronco se va a morir. Y un cuerpo separado de la cabeza no puede vivir ni producir vida. Y entonces, cuando el Señor me empezaba, cuando yo estaba estudiando eso, y hay que explicarles que la hojita y que se seca. ¿De verdad la gente no sabe eso? Y en las horas de consejería que uno tiene en la oficina, uno le queda claro que la gente no entiende estas cosas, que no entendemos. ¿Se acuerda de esta expresión de Pablo que decía, tan necios sois? ¿Sí la ha leído, verdad? ¿Y se siente feo? Tan necios sois que empezando en el espíritu van a acabar en la carne. O sea, los Gálatas, ¿no? A veces es así. A veces cosas tan claras de la Biblia chocan en la carne, chocan en el pensamiento carnal humano y las rechazamos. ¿Sabes por qué? Porque destruye tus conceptos, tus anhelos, tus planes, tus ideas, tu gobierno que tienes de ti mismo y de las cosas que piensas que son tuyas. Entonces nos hacemos como que no entendemos. Hay que explicarlas con mucha claridad. Mire, dice aquí nuevamente para acordarnos, Juan 15, 5 al 6. Dice así: el Señor Jesús es un ejemplo clarísimo de lo que estamos estudiando el día de hoy. Ciertamente, dice, esta es una verdad muy importante que deben recibir, que debemos comprender. Ciertamente yo soy la vid. O sea, ¿qué figura está usando ahí? ¿Qué metáfora está usando? Un árbol de uvas, ¿verdad? La vid. Y ustedes son las ramas. Si tú arrancas una rama de la vid, ¿se muere la vid o se muere la rama? La vid sigue siendo la vid y sigue teniendo vida y sigue produciendo fruto, ¿cierto? Mira, hermano, Dios sigue siendo Dios, con nosotros o sin nosotros. Pero ni un amén. Le digo, o sea, es que esto es clarísimo, pero la verdad espiritual implicada detrás del ejemplo es profunda, por muy claro y lógico que sea. ¿O no? Dice aquí: yo soy la vid y ustedes son las ramas. ¿Quién depende de quién?
Las ramas de la vid. ¿De quién se alimentan las ramas? Del árbol. ¿De dónde chupan la savia se llama? Que son los nutrientes que vienen en el tronco, ¿verdad? Entonces la rama de ahí se alimenta. O sea, nosotros nos alimentamos de la vida de Jesús, que es una vida espiritual, ¿cierto? Y si estamos permaneciendo, es la palabra que usa Juan, y si permanecemos alimentándonos de Él, vamos a hacer una rama fuerte y sana que produzca frutos. Frutos que correspondan al árbol al que estamos conectados, ¿cierto o no? O sea, ¿qué frutos vamos a producir si estamos conectados a Jesús? Sí, muy bien, díganlo fuerte, sin miedo, ya saben. ¿Qué vamos a producir? El carácter de Jesús. ¿Cuáles son los frutos? Cuando habla Gálatas 5 de los frutos del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. ¿No? ¿Qué no es el carácter de Jesús? Si nosotros estamos enchufados a la vida de Jesús, como esas ramas, y nos estamos alimentando de Él, ¿qué tipo de fruto vamos a producir? El carácter de Jesús. El obvio, ¿verdad? Si tú eres una rama de manzana conectado al manzano, no vas a dar uvas. ¿Qué vas a dar? ¿Con qué peras? Manzanas. Es lo que corresponde al árbol a donde estás conectado, del cual te estás llenando de su vida, ¿cierto o no? Bueno, dice: los que permanecen en mí y yo en ellos, producirán mucho fruto. ¿Ya vio esta expresión de "y yo en ellos"? ¿Cuántas veces nos enseña la Biblia que Cristo está en nosotros? Por todos lados, ¿no? Por todos lados. Es el mensaje del Nuevo Testamento. Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Yo soy el que está produciendo ese fruto en ti, te está diciendo Jesús. Levanten la mano, ¿quién puede ya ver ciertos frutos de Cristo en su vida? Levanten su mano. Debe ser notorio, hermano. Se dice: no, hombre, antes era bien gritón y ya no grito así. No, la verdad, ya no desgreño a mi perro. ¿Verdad? No, la verdad era, antes de todo contestaba y ahora me quedo callado. Digo: ay, Señor. ¿Sabes por qué? Porque el fruto de la vida de Jesús empieza a salir en tu vida naturalmente. ¿Solo por qué? Por permanecer alimentándote de la vid, conectado a Él, ¿verdad? Vas a dar el fruto correspondiente. Soy yo el que lo produce porque estás conectado a mí. Soy yo el que lo está haciendo, te dice el Señor. ¿Quién está produciendo eso en ti? Cristo. Porque Él está en ti también. ¿Qué es lo único que tienes que hacer tú? Permanecer. Y dice: ellos producirán mucho fruto porque separados de mí nada pueden hacer. Y seguramente si alguien nos visita hoy, o algún cristiano muy nuevo, puede pensar: pues yo he logrado un montón de cosas. Antes de llegar a Cristo yo ya tenía 2 casas, 3 carros, ya conocía medio mundo, 3 empresas, 2 ranchos y 4 guajolotes. Y antes de ser cristiano, es más, antes de ser cristiano me iba mejor. ¿Han escuchado gente diciendo esas cosas? Sí, pero no son frutos espirituales que correspondan a la vida en ti del Hijo de Dios. Lo siento, algunos ahorita ya chocaron. No necesitas ser cristiano para triunfar en la vida, hermano. Ni para tener éxito, ni para tener dinero, ni para comprar terrenos, ni para criar puercos.
ni para ganar dólares. Pero para producir la vida de Cristo en ti y sea glorificado el Padre por medio de ti, se necesita estar conectados y alimentándote de la vida de su Hijo Jesucristo. Apláudele al Señor. De ese fruto estamos hablando. Traes tu camionetona, ¿no? Y dices, Dios me bendijo. Y tú sabes que hiciste una tranza para comprarla. ¿Cómo te atreves a decir que Dios te bendijo? Por el amor de Dios. Él es santo. Diga conmigo, santo. No. Los frutos de los que estamos hablando aquí son frutos espirituales. Es que la vida de Cristo se reproduzca en ti. Ahora, ¿eso es real o no? Sí, porque Él habita en ti. Pero separados de mí, nada puedes hacer. ¿Ya quedó claro? Señor, perdóname. Si teníamos que explicar esto de ramitas, hojitas. Sí es necesario, porque aunque sea muy obvio, la carne se niega a recibir estas verdades espirituales. Porque terminan con tu autosuficiencia, con que eres inteligente, con que tú puedes, con que tus separados de mí no pueden hacer nada que le agrade a Dios. Eso es lo que dice Jesús. Separados de mí no puedes hacer nada que le agrade a mi Padre. ¿Cuántos saben esta verdad? Hasta la cosa más buena que se te ocurra, si no es en Cristo, si no viene de Cristo, no la va a recibir el Padre. Jesús dice claramente, las cosas de la carne serán carne. Lo del Espíritu, eso va para el cielo. Eso va para el cielo. Eso le agrada a Dios, eso glorifica a Dios. Y las cosas que glorifican a Dios y que le agradan a Dios salen de Jesús todas. ¿Se acuerdan? Este es mi Hijo amado, en el cual tengo compasión, el que produce mucho gozo en mí. Síganlo a Él, hagan lo que Él les diga. Es en lo que se goza el Señor. Sigamos, los que permanecen en mí y yo en ellos producirán mucho fruto, porque separados de mí no pueden hacer nada. ¿Separados de mí qué? No pueden hacer nada. El que no permanece en mí es desechado como rama inútil. ¿Me estás oyendo, hermano? ¿Qué? ¿Por qué se espanta? ¿Qué pues? Ya tire su disco de Paquita la del barrio, hermano. Ya deje eso. Somos nuevas criaturas. El que no permanece en mí. ¿Cuántos se bajan de la cruz para triunfar en la vida? Ay, es de esas enseñanzas de mucho silencio, ¿verdad? ¿Cuántos se bajaron de la cruz 2 años para conseguir ese terreno? Y después dices, Dios me bendijo. Ay. Pero ¿qué cosas tan sencillas nos meten en problemas, ¿no? Permanece en mí. Permanece en mí. Separado de mí, cualquier cosa que hagas, del techo no pasa. No tiene un futuro ni espiritual, ni siquiera duradero. Es más, ni de gozo te llena. Es temporal el gozo. Te alegras unos meses y al rato ya te hace falta otra cosa. No hay satisfacción en las cosas de la carne. Todas esas ramas inútiles, ¿qué les pasa? Se secan. Se juntan en un montón para quemarlas en el fuego. Son inútiles. Mire, no, porque va a adelantar la del jueves. No, ese ejemplo no. Regresemos entonces a Colosenses 18. Y dice, Colosenses 1:18, perdón, Jimena, perdón.
Él es el principio supremo sobre todos los que se levantan de los muertos. Cristo también es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo. Síguele, es el 19. Fíjense, Él es el principio supremo, otra vez supremo, máximo, por encima de cualquier otra cosa, sobre todos los que se levantan de los muertos. ¿Sabe que hay muchos que se van a levantar de los muertos? Nada más que Jesús fue el primero que se levantó para nunca más morir en la eternidad. Porque mire, Lázaro fue levantado de los muertos, ¿verdad? Y se murió. Y en el Antiguo Testamento hubo ejemplos y más gente, ¿no? Pero es el principio de los que se levantan de los muertos. Así que Él es el primero en... ¿Quién puede repetir eso conmigo? Así que Él es el primero en... Eso significa cabeza, hermano. Mira, hermano, ahí te va ya un ejemplo más real. Todos son reales, pero son metáforas, ¿no? Pero hablando del cuerpo, hoy que el tema es el cuerpo y la cabeza. Si Dios no lo quiera, tuviste un accidente y pierdes un brazo, sigue siendo tú, ¿no? ¿Quién se muere, tú o el brazo? ¿Y si fuera una pierna? ¿Y si fuera la pierna y el brazo? ¿Y si fuera el brazo y las dos piernas? ¿Y las dos piernas, los dos brazos y una oreja? Sigues siendo tú. ¿Sabes por qué? Porque estás unido a la cabeza. ¿Cómo tenemos que explicar esas cosas? ¿Se da cuenta, hermano? De lo que tiene que usar el Señor para que entendamos. Pero separado de la cabeza, ¿quién se murió? Todo. Ya no existe, ¿verdad que no? Entienda una cosa, la gran diferencia es que Jesús es eterno y Él sigue siendo Dios. Hermano, somos miembros, dependemos de la cabeza, de estar unidos al cuerpo. Y el que manda y el supremo y el que dirige y el que decide y el dueño de la iglesia es Cristo. Y dependemos de Él. Y Él mantiene las cosas y hace que subsistan. ¿Sabe qué, hermano? Hay iglesias que están apartados de la cabeza. Y están muertas. Quitan a Cristo y ponen un apóstol, un ungido así especial, o un sistema. Un día platiqué con unos hermanos en una reunión. Pues aquí están los que me invitaron, ¿no? Pero voy a disimular, porque ellos lo hicieron en buena onda, ¿no? Pero me invitaron a una reunión y ahí estaban unas personas. Y este hombre decía, estábamos sentados juntos y decía: nosotros en la iglesia tuvimos una junta y decidimos que en la iglesia no hubiera pastor. Yo, sí, porque la iglesia se corrompe por causa de los pastores. Y qué inteligente, ¿no? Y también llegamos a un acuerdo y votamos porque fuera así y porque fuera así, porque no. Entonces yo, en buena onda, con la imprudencia que me caracterizaba, que todavía a veces me da, siendo casa ajena, le digo: pero están decidiendo cosas que van en contra a lo que Jesús ya decidió. Hay cosas que ya están establecidas como debe de ser. En la Biblia dice cómo se dirige una iglesia y cómo se organiza y cómo funciona o no, y cómo Él mismo la instituyó y la constituyó, ¿no? En Efesios 4:11. O sea, ahí no tenemos ni que juntarnos, ni que llegar a ponernos de acuerdo, ni nada. Eso ya Él mandó. ¿Quién mandó? La cabeza. Eso ya Él dijo cómo va a ser. Tú no puedes juntarte con 3 cuates y diseñarla porque piensas mejor que la cabeza. Y se lo dije
se desconectaron de Dios. Es triste, pero así siguió esa iglesia. Sin cabeza. ¿Cómo será el cuerpo humano sin cabeza? Sin vida. Diga, sin vida. Dependemos de la cabeza, de su dirección, de su sabiduría, de su liderazgo. Entienda de qué cabeza estamos hablando, hermano. Jesús, sabio como ninguno, recto como ninguno, santo como ninguno, inteligente como ninguno, justo como ninguno, ¿o no? Y eterno y poderoso y sobre todas las cosas y con todos los recursos, ¿o no? Rey de reyes, Señor de señores, el Hijo de Dios. Ay, no, nos juntamos y decidimos, hermanos, dejen lo ridículo que es eso, lo tonto de poner otra cabeza. Hermanos, la iglesia tiene una sola cabeza, es Jesús. Cuando hay varias cabezas, ¿ya eso es un monstruo? No. Y hay monstruos de muchas cabezas, Entonces, ¿sabe una cosa? Todo va a estar en orden mientras mantengamos la cabeza en su lugar. La iglesia va a tener defectos. Ponga atención a lo que le estoy diciendo. La iglesia va a tener defectos porque somos nosotros el cuerpo, imagínense. Pues imperfectos, con nuestros rollos, ¿no? Con diferentes tiempos de maduración, de todo lo que implica estar en este cuerpo que tiene tendencia al pecado, que ya hemos explicado. Entonces la iglesia va a ser imperfecta. Pero mientras la iglesia mantenga la cabeza en su lugar y sea Cristo dirigiendo, corrigiendo, enseñando, ministrando, vamos a estar bien, hermano. Con nuestros defectos y virtudes, con amor y desamor, no, más allá. No sea mundano, hermano. Hermano, es que nosotros todos batallamos con este cuerpo humano de carne que quiere pecar. Todos. Pero conectados a la vida, llenos de Jesús, vamos a dar fruto. Y el Señor nos va a ir podando, ¿verdad que sí? ¿Entendió esa clase? Y va a ir quitando la cochinada y le va a rajar y va a arrancar acá para que crezca sano y cada día des más fruto y haya menos maleza en ti, ramita del Señor, para que no te seques y no tengas que ser echada al fuego. Así es que Él es el primero de todo. Hechos de los Apóstoles 26 al 23. Y ahora estamos hablando como en lo natural, hasta donde podemos entender algo radical, algo importante en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestro entendimiento, es saber que Jesús se levantó de los muertos, que venció a la muerte, ¿no? Que le quitó su poder y ahora nos ofrece la vida eterna que conquistó, que Él es el dueño de todo y está por encima de todos. Eso enseñaban también los apóstoles. Dice que enseñaban que el Mesías sufriría, que sería el primero en resucitar. Hechos 26, 23. Que el Mesías sufriría y que sería el primero en resucitar de los muertos. Y de esta forma anunciaría la luz de Dios tanto a judíos como a gentiles por igual. Jesús venció a la muerte, le quitó el poder a la muerte y nos ofrece la vida. ¿Y cuál es la única manera de tener la vida? Dice la Biblia, la vida está en el Hijo. El que tiene hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo no tiene la vida. ¿Verdad que sí lo ha leído? Entonces no os hagáis. Es la única manera, estar unidos a Él. No hay otra cosa que se llame cristianismo, es estar unidos a Jesús. Y dice, pues a Dios, regresamos a
Colosenses 1:19, perdón. Y dice, pues a Dios, ponga mucha atención en este texto, pues a Dios en toda su plenitud le agradó vivir en Cristo. En Él habita toda la plenitud de la deidad. ¿Dónde vive Dios? Mira, hermano, no se preocupe, no tiene que entender todo. El Señor sabe que somos polvo, nos perdona. Pero hay que abrir la mente, ¿no? Dice en la Biblia que tenemos la mente de Cristo. ¿Cuántos creen eso? Se nos fue dado entender cosas espirituales. Entonces dice, pues Dios en toda su plenitud, Dios con todo lo que Él es, le agradó vivir en Cristo. Yo nomás le estoy leyendo la Biblia. Pues a Dios en toda su plenitud le agradó vivir, ¿dónde? En Cristo. ¿Se acuerda que habíamos leído que puso todo en Cristo? Y por medio de Él, Dios reconcilió. Aquí está la razón de por qué. ¿Se acuerda que les expliqué que que Cristo es el que une? ¿Cómo unió? Aquí dice cómo. Dice, le agradó a vivir en Cristo y por medio de Él Dios reconcilió consigo todas las cosas. Hizo la paz con todo lo que existe en el cielo y en la tierra. Todo estaba apartado de Él por causa del pecado y la rebelión, incluso hasta de los ángeles. ¿Se acuerda de Luzbel? Dice que Dios, la creación incluso, dice la Biblia que gime esperando, ¿verdad? Dice, hizo la paz con todo lo que existe en el cielo y en la tierra. ¿Por medio de qué? ¿Cómo le hizo Dios para reconciliarnos con Él? Por medio de la sangre de Cristo. ¿Dónde? En la cruz. ¿Quiénes tienen acceso a esta reconciliación? Los que arrepentidos creemos en el Señor Jesús y lo ponemos como Señor, ¿cierto? Porque creímos en la sangre de Cristo Jesús. Fíjense ahora otra vez, me encanta, porque después de explicar todo eso vuelve a hablar de la iglesia. El énfasis y el enfoque y el propósito de Dios es la iglesia. Fíjense cómo habla de todo, todo, y vuelve a aclarar, se va a lo preciso. Esto los incluye a ustedes. Diga, ¿también a mí? Eso los incluye a ustedes que antes estaban lejos de Dios. ¿Se acuerdan cuando estaban lejos de Dios? Eran sus enemigos separados de Él por causa del pecado. Dice, por sus malos pensamientos y acciones. ¿Se acuerda Romanos 3:23? Por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque Él es santo. Por eso, si a usted se le olvida que Dios es santo, tiene problemas. ¿Por qué no podemos estar con Él como pecadores? Porque Él es santo. Él es santo. Pero ahora Él los reconcilió consigo mediante la muerte de Cristo en su cuerpo físico. Dios puso en el cuerpo de Jesús el pecado de todos nosotros. Para los que es que hay cosas que no comprendo, te lo va a desmenuzar. Para las esposas, levanten la mano las esposas. Sin vergüenza, ya se casó, ya se amoló, ya. A ver, dice, para las esposas, eso significa, ¿qué significa esposas esto? Sométase cada una a su marido como al Señor. Un amén. Y una que no se somete, no es cierto. Un amén. Bueno, ya desde hoy, ¿verdad? Desde hoy. Ya, va. ¿Qué significa todo lo que estamos aprendiendo? Que si quieres generar vida, que si quieres vivir en la plenitud de Dios, te vas a someter a la autoridad de la cabeza que es Cristo. ¿Qué te está ordenando la cabeza que es Cristo aquí? ¿Mujer? ¿Esposa?
¿Te sometes a tu esposo? Él tiene la autoridad sobre ti puesta por Dios. La cabeza decidió así, que Él es tu autoridad. Por favor, si sale ahorita enojado, no me pinte la pared. No, hermana, agarre la onda, está en la iglesia. No se manifiesta, ya vienes demorado. Ay, 2, bueno. ¿Qué dice la cabeza? ¿Quién es la cabeza? ¿Qué ordena la cabeza hacer? Mujer, sométase a su marido como al Señor. Mira, hermano, hermanita preciosa, hija de Dios, si usted no se somete a su marido, no se está sometiendo a la cabeza. Ni se adorne diciendo que es cristiana. Ay, mi Dios, mi Padre, mi santo. Hermana, está en desobediencia usted. Se desconecta de la cabeza para poderle decir eso que le dijo, para poderlo humillar como lo humilló. Ya, no estamos hablando de matrimonio. Sigamos. Dice, porque el marido es cabeza de su esposa, como Cristo es cabeza de la iglesia. Entonces, ¿quién está dando esta orden, esta instrucción? ¿Ya vio cómo todos estábamos contestando bien chido? ¿Y ya no? ¿Ya vio cómo algo tan obvio, tan lógico, tan fácil de entender y tan evidente acaba de chocar con tu carne y hasta ahí llegó? Es un pequeño ejemplo. Y dice, sométase cada uno a su marido como al Señor, porque el marido es cabeza de su esposa. ¿Cómo qué? Como Cristo, cabeza de la iglesia. Entonces, tenemos que aprender a obedecer lo que la cabeza dice, humillándonos a su señorío. Luego dice, Él es el salvador de su cuerpo. Está hablando de Jesús aquí, y de la iglesia. Él es el salvador de su cuerpo, que es la iglesia. ¿Quién salvó a la iglesia? Así como la iglesia se somete a Cristo. ¿Cuántos se someten a Cristo? Sométanse unos a otros, si no, tú no te estás sometiendo a la cabeza. De igual manera, la esposa debe someterse en todo. Digan todo. A su marido. ¿Quién ordenó que fuera así? La cabeza, ¿verdad que sí? ¿Y cuántas descabezadas hay? ¿Cuántas dicen que son cristianas pero se quitaron la cabeza? Son la cristiana sin cabeza. ¿Se acuerda del jinete sin cabeza? Así hay unas cristianas. Para los maridos, la están disfrutando, maridos, ¿no? Para los maridos, ¿qué significa esto de someterse unos a otros? ¿Cuántos varones, maridos, machos fuertes hay aquí? Levanten su mano. Uy, ¿y los demás todos qué son? Bueno, que sea por fe, va. Dice, para los maridos, ¿esto qué significa? Ame cada uno a su esposa tal como Cristo amó a la iglesia. Marido, ¿qué te está ordenando la cabeza, que es Cristo? Que ames a tu esposa, pero no como tú quieres, no como te dijo tu abuelito, no como viste en la película, como Cristo amó a la iglesia. Pregunta, ¿cómo amó Cristo a la iglesia? Dio su vida por ella. Marido, tu cabeza, Cristo, tú que dices que eres cristiano, te ordena que des la vida por tu esposa. Amén. Uno. Y el soltero. A ver si alguien se anima. Dice, ¿no? Ya sale a ver si alguien brinca, ¿no? No es cierto. Es que, hermano, ¿qué te está ordenando la cabeza, que es Cristo, hermano? Que des tu vida por tu esposa. A ver, dígame lo que me dice allá enfrente en la oficina. No, es que no la conoce. No, ahorita la tienes ahí. No, sí, claro, amén. Mira, es que es así. ¿Cómo era la iglesia cuando Cristo dio la vida por ella? ¿Cómo era la iglesia cuando Cristo dio la vida por ella?
Lo clavaron en una cruz y se jugaban su ropa con dados ahí. Unos de esos soldados se convirtieron, hermanos, y están en el cielo. Y Cristo, clavado por la iglesia, oraba al Padre y decía: Padre, no le tomes en cuenta este pecado. Murió porque los que gritaban: crucifícale, crucifícale. Hermano, no sea llorón. Cristo nos da la gracia, pero Él nos manda ¿a qué? A dar la vida por nuestras esposas. ¿Y a la esposa qué? Obedécele en todo a tu marido. Eso es estar unido a la cabeza. Le voy a poner otro ejemplo. Es el momento correcto, con la cara que pusieron. ¿Es posible obedecer estas dos? Que la mujer se someta en todo al marido en obediencia, como, y que el marido dé la vida por ella. ¿Es posible? Le voy a decir una cosa: separado de Dios, no. Pero Cristo en ti te va a dar la capacidad de hacerlo. Separado de mí, nada puedes hacer. Con tus berrinches, con tu carne, con tus rollos, con tus consejos del mundo, con tu filosofía y tu psicología mundana, no vas a poder. Pero llénate de mí, te dice el Señor. Y yo te voy a dar las capacidades, tanto el querer como el poder hacerlo. Porque las capacidades vienen de Dios, de la cabeza. No podemos separarnos de Dios y querer producir frutos espirituales. Vamos a producir pura carne, hermanos. Él entregó su vida por ella. Cristo y la iglesia. Él, Jesús, entregó su vida por ella a fin de hacerla santa, limpia, alabarla mediante la purificación de la palabra de Dios. Está hablando de Cristo y la iglesia. Efesios 5, 29 al 30. Vamos a terminar, hermanos. Fíjense, nadie odia su propio cuerpo, sino que lo alimenta y la cuida. ¿Cuántos alimentan y cuidan su cuerpo? Vamos a ser honestos. ¿Cuántos saben que son descuidados con su propio cuerpo, su alimentación, su dieta? Digo yo también, ¿para qué me hago? ¿Sí o no? Pero la cabeza, que es Cristo, que es perfecta y sabia, cuida muy bien a su iglesia, hermano. ¿Entendió? Fíjense, nadie odia su propio cuerpo, sino que lo alimenta y lo cuida tal como Cristo lo hace por la iglesia. El Señor te cuida, hermano. El Señor te alimenta, el Señor te limpia, te sana, te protege, porque eres su cuerpo. Y nosotros somos miembros de su cuerpo. Vamos a terminar, Efesios 5, 31 y 32. Como dicen las escrituras, el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su esposa, y los dos se convierten en uno solo. A ver, ¿qué pasa? El hombre y la mujer se unen y se convierten ¿en qué? En uno solo. ¿Cuántos saben que el matrimonio es una expresión de la vida de Dios? Dios son tres personas unidos perfectamente y son un solo Dios. Y un matrimonio son dos personas que se unen y dejan de ser dos y se vuelven uno para siempre delante de Dios. ¿Entendió? Pero fíjese lo que dice: esto es un gran misterio, pero ilustra la manera en que Cristo y la iglesia son uno. ¿Quién es Cristo? La cabeza. ¿Quién es el cuerpo? La iglesia. Son, mira, hermano, Cristo y tú ya no son dos. Ese es el gran misterio maravilloso. Ahora somos uno. ¿Por qué cree que el Nuevo Testamento no dice que tengamos una relación con Dios? Habla de comunión. Diga comunión. ¿Qué significa comunión? Una vida común.
Tenemos la misma vida, eso dice la Biblia. Si tú arrepentido creíste, Jesús viene y habita en ti, y ahora ya no somos dos, somos uno. ¿No han leído ahí, Juan? Señor, que ellos entiendan que así como tú y yo somos uno, ellos conmigo son uno y contigo somos uno. ¿O qué? Arrancó esa hoja, la quemó, ¿qué hizo? Eso es lo que enseña la Biblia. Estamos unidos a Cristo. Ilustra esta unión del matrimonio, ilustra la manera en que Cristo y la iglesia son uno. Cuando estaba yo chavillo, que también llegué a ser chavillo alguna vez, el sol era blanco y negro en ese entonces. Pero el techo de mi casa, hermanos, era una granja. La casa de mi abuelita era mi casa. Y tenía un techo grande y había una granja ahí. Criaban conejos gigantes así, y pollos, guajolotes, gallinas. Mi abuelita mandaba: ve por unos blanquillos. Nunca los encontré blanquillos. Eran cafecillos y embarradillos. Pero ahí se comían los huevos de ahí, ¿no? Orgánico todo, ¿no? Pero bueno, a lo que voy es que un día iba a haber mole por una fiesta. Y entonces le tocaba al guajolote y a las gallinitas participar en la fiesta. Y mi abuelito era el que invitaban a mi abuelito a cortarle la cabeza. Me acuerdo que habíamos varios, porque era fiesta y habíamos hermanos y primillos, y queríamos ver la curiosidad del chavillo, ¿no? Le van a cortar la cabeza al Ricky, ¿no? Es que se llamaba Ricky uno. No, ese. El otro era gordito. Y todos queríamos ver así, ¿no? Espantados y todo. Y que se le suelta, le cortan la cabeza y que se zafa el pollo. Nos pegó una corretiza a los chavitos ahí. O sea, nos caímos, chocamos tiramos macetas, y un desastre, gritando. O sea, nos correteaba el pollo descabezado, aventando sangre para todos lados. O sea que ya sin cabeza podía hacer cosas, pero se estaba muriendo. Uy, hermano, desconéctate de la cabeza de Jesús y solo te espera la muerte. Puedes hacer cosas, sí, hasta nos pegó una corretiza al pollo. Puedes lograr cosas, sí puedes lograr cosas, pero no van a producir vida. Son muerte. Separados de Él nada podemos hacer. Y Él es la cabeza, la autoridad, tiene la preeminencia sobre todas las cosas. Él dirige nuestra vida y Él debe dirigir la iglesia. No puede ser un apostolín, no pueden ser un grupo ahí que deciden, echan volados y a ver. No, hermano, es Jesús el que dirige la iglesia. Y es hora de regresarle toda la autoridad. Y los demás que somos miembros, y como vamos a ver, con diferentes funciones que Dios decide para cada quien, pero Él es la cabeza, el dueño y el que dirige la iglesia. Es su iglesia, la compró con su propia sangre. Apláudale al Señor. Gloria a Dios. Pónganse de pie, vamos a cantar al Señor y me espera unos minutos después, por favor. Al escuchar este mensaje podemos decirle ahí en nuestro lugar al Señor estas palabras: toma mi vida, toma mi ser, haz de mí lo que tú quieras, quiero ser fiel.
Serte fiel.